Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia. Muchas gracias por venir a acudir a la convocatoria desde Izquierda Unida para pues escuchar, después de agradecer mucho a Manolo Monereo las cosas que nos quiere comentar, la conferencia que ha preparado para nosotros. Y primero os presentaré un poquito al conferenciante, 4 datos para ir reconociéndolo, y a continuación, bueno, saber que estamos intentando transmitir. Tampoco sé si nos va a dar mucho resultado, no estamos intentándolo, pero antes la prueba que hemos hecho parece que sí se veía. Bien, bueno, pues Manolo Monereo es un jiennense, nacido en Jaén, por lo tanto andaluz, y bueno, ha tenido un recorrido político, digamos, podemos decir que un poco movido. Él en principio es del Partido Comunista de España, era del Partido Comunista de España. Se presentó en las elecciones con Unidas Podemos en el año 86. En el año 86, sí. Y no, bueno, en el año 86 con Izquierda Unida. Sí, con Izquierda Unida. Luego, en el año 2016 se presenta en la candidatura de Unidas Podemos y fue parlamentario durante una legislatura, ¿no? Él es analista político, es escritor y se le agradece la disponibilidad que tiene siempre para ir divulgando ideas políticas desde la izquierda para fomentar esto que nosotros llevamos un poquito dentro, pero a lo mejor él nos lo dice de una forma diferente y puede resultarnos interesante. Ese es el objetivo. Ha escrito varios libros, por ejemplo, tengo apuntado aquí El socialismo en el Che, con su propia cabeza, El socialismo en la vida y la obra del Che. Otro, De la crisis a la revolución democrática, Por un nuevo proyecto de país, Oligarquía o democracia, España, nuestro futuro. En fin, varios libros. Yo he traído aquí unos que él el otro día me regaló para que vosotros podáis leer, luego comentamos la posibilidad de préstamo para que os lo llevéis, lo leáis y luego ya los podéis devolver aquí. Él participa en la tertulia del programa For Apache y siempre está dispuesto a echar una mano, con lo cual es mucho de agradecer, tanto como que nosotros nos hayamos reunido hoy aquí, a todos los asistentes y a los que desde su casa pues echen un ratito escuchándonos a nosotros. Y nada más que eso. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a todos ustedes. Yo agradezco mucho la invitación. Suelo pasar una parte de mi vida en Arenas de San Pedro, y por esto de la mejor vida, y tengo mucha implicación en aquella zona y me siento muy de allí, ¿no? Como siempre los andaluces somos quejosos, soy casi más que de Arenas de San Pedro, de La Parra, que es un anejo, que es donde vivo, ¿no? Pues soy parrense, pero me siento muy ligado y quiero, pues, en la medida de lo posible, intentar ayudar a la reconstrucción del proyecto de la izquierda en esta provincia, que es parte también de mi ser como español y como andaluz. Bueno, a mí me gustaría ahora, en el momento un tanto dramático, ¿no?, que vive Europa, España y la humanidad en general, intentar reconstruir una especie de mapa de problemas
que van más allá y más acá de la guerra en Ucrania y que nos puedan ayudar a vislumbrar la fase en la que vivimos, el ciclo donde vivimos. No es fácil, pero es posible hacerlo. Cuando uno mira hacia atrás, lo que más sorprende de este momento de la humanidad y en concreto de España y de Europa es nuestra incapacidad para tener una visión global de lo que está pasando en el mundo. Es decir, estamos más desconcertados que acertados y tenemos más miedo que análisis de la realidad. Con lo cual el miedo corre siempre el peligro de convertirse en terror, de que perdamos el control de lo que está pasando. Y los cambios son radicales, son tan fundamentales que, por así decir, van a cambiar la vida de nosotros y de nuestros hijos y nietos de una manera sustancial. De una manera no ya solo sustancial, sino que los parámetros, los horizontes y las perspectivas se van a cambiar enormemente. Lo de Ucrania no es nada más que la primera señal visible de ese cambio del mundo. Y por lo tanto, lo de Ucrania no es una excepción, es la norma que conforta la regla y la confirma. Yo quisiera intentar explicar esto que estoy diciendo. Y luego, sobre todo, que cuando yo termine de la charla, no vayan ustedes todos delante de la Santa a suicidarse. Y que por lo menos podamos tomar un vinito en condiciones. Porque corro el peligro de que terminen ustedes suicidándose. Entonces, como estamos muy lejos del mundo en Ávila, estamos lejos del mundanal ruido, pues vamos a intentar tomándonos con filosofía e intentar analizar lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues una cosa que pasa cada 100 años, cada 70, casi 80 años. Desde el año 1492, por poner una fecha, desde ese año que, entre comillas, descubrimos América, antes no existían, porque lo descubrimos nosotros, y gracias a nosotros existen y existían, pues cuando descubrimos América, el mundo se unificó. La gesta de Cristóbal Colón para la geopolítica es que Cristóbal Colón unifica el mundo. Y lo unifica en torno a una serie de parámetros que hace que el mundo tenga su centro en Occidente. Es decir, la gran novedad es que Occidente no era nada. Era eso que se llamó la excepción griega, luego lo que se llamó la experiencia romana, que luego se incrustó en Oriente con el mundo bizantino, pero los mundos que estaban constituidos, duraron y eran fuertes, tenían muy poco que ver con Occidente. Y empezaron mucho antes que ellos a hacerlo. Estoy hablando de China, que era la gran potencia de esa época, de la India, que era otra gran potencia, la primera gran cultura más o menos sofisticada que existía, y luego la irrupción del mundo musulmán, y en ese momento el mundo, entre comillas, bárbaro, por hablar así, era el mundo de Occidente. Pasaron una serie de elementos que hicieron que Occidente, es decir, Europa, una pequeña península del continente euroasiático,
muy pequeña, tuviera el protagonismo del mundo y constituyera el mundo a su imagen y semejanza. Eso es, como diría un gran historiador francés, la larga duración, la larga duración. Pero, a su vez, en ese mundo que se constituye, que era el capitalismo, pues van sucediéndose una serie de estados que iban constituyendo su hegemonía en el mundo que emergía. Obviamente, el primer estado, que lo pongo entre comillas, que hizo eso fue los estados ibéricos, que era básicamente Portugal y Castilla-Aragón, que era el reino de todo en aquel momento, ligado fundamentalmente al banco genovese y al capital financiero que ya emergía en Génova fundamentalmente. Luego hubo otras potencias que fueron emergiendo con mucho peso. La más fuerte para nosotros, ahí tuvimos, todavía se acuerdan del Duque de Alba, fue Holanda y los Países Bajos, que eran una de las zonas fundamentales del mundo de los Habsburgo. Entonces, la guerra que ustedes han visto muchas veces entre España y los Países Bajos, con el célebre cuadro de la rendición de Breda de Velázquez, pues una guerra entre, se puede decir, yo creo que todavía con muchos puntos, se puede decir que era España frente a Países Bajos. Sin embargo, los Países Bajos se convirtieron durante un tiempo muy corto en el país hegemónico del mundo. E inventaron la Compañía de las Indias, que fue la primera gran multinacional, que era a su vez un ejército, un enorme ejército, un aparato de represión y un aparato judicial, y que conquistaron una gran parte de Asia. Su punto central fue Indonesia. Y luego, al lado de ese triunfo de los Países Bajos, aparece ya la gran potencia hegemónica que sustituye a todos los demás y que durante varios siglos manda, que es Gran Bretaña, el Reino Unido, que además hace una política sistemática de conquista. Por un lado, deja a un lado y neutraliza a España y a Portugal, por otro lado neutraliza a Países Bajos y se convierte en el país más poderoso del mundo, y que se pone en marcha conquistando pues grandísimas zonas del mundo, sobre todo en África y en Asia, y la joya de la corona victoriana ya fue la India. En ese momento había una pequeña cosa no bien explicada hasta ahora, que era qué pasaba con la primera economía del mundo, que era China en aquella época. Era China la primera economía del mundo. China retorna, no emerge. China ya era la primera economía del mundo. Pongamos una fecha, 1820. ¿Qué ocurre con China? Lo que ocurre con China es que era un país muy poderoso, muy ensimismado, vuelto en sí, fue una teoría política, pero no hizo lo que hizo Gran Bretaña, que fue la revolución industrial. ¿Y qué significa la revolución industrial? Capacidad de fuego. Europa, hay una relación directa entre la constitución de los estados con la finanza y la guerra. Están relacionadas desde siempre. Entonces, Gran Bretaña obligó a China a hacerse consumidora de opio, que estaba prohibido en China. Y para conseguir que China se abriera al mercado británico del opio, hizo 2 guerras y las ganó. Entonces, a partir de ahí viene la gran humillación, como hablan los chinos,
que a mediados del siglo XIX convirtió al gran imperio del medio, lo convirtió en un satélite de las grandes potencias. Algo que el chino normal lo considera gravísimo. Haber estado sometido durante más de un siglo al dominio extranjero de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Holanda, es decir, de Rusia, y luego ya de Japón. Entonces, China siempre tiene en la cabeza que ellos, que eran la gran cultura y civilización del mundo, fueron humillados y sometidos por las potencias occidentales con la ayuda siempre de Japón. Me dirán ahí ustedes, bueno, ¿y qué me está contando este hombre para hablar sobre geopolítica? Lo que estoy contando es que la constitución del sistema mundo que vemos siempre tiene un elemento clave, que un Estado es el hegemónico. ¿Sí? El mundo se constituye en sistema, pero siempre porque hay un Estado, una cultura o un superestado que lo controla todo y lo hegemoniza. Y hemos visto que ha habido una sucesión: el dominio español, el dominio holandés, el dominio británico y luego, a partir de 1898, el dominio norteamericano. Es decir, ha habido lo que se llama una sucesión de países hegemónicos. Es decir, cada sistema del mundo tiene un hegemón. Y hoy lo que estamos viendo no es solo una crisis del capitalismo, sino que la crisis del capitalismo lo es porque es la crisis del imperio norteamericano. Ese es el problema central que tiene hoy la humanidad. Un imperio norteamericano que ha estado controlando el mundo prácticamente desde el año 1945 y unipolarmente desde el año 1989. Era tan grande el poder norteamericano que un ministro de Asuntos Exteriores francés le llamó la hiperpotencia. Entonces, desde el año 89 hasta, pongámosle, 2008, Estados Unidos ha construido un mundo a su imagen y semejanza y bajo su control. Ese mundo tiene varias palabras que lo especifican. La primera, globalización. La segunda, neoliberalismo. Y la tercera, como elemento fundamental, el dominio de la cultura occidental, del verdadero Occidente, que ya no es Europa, sino Estados Unidos. Ese mundo se está acabando. Esa es la transición geopolítica. ¿Y por qué se está acabando? No porque ellos quieran, ni porque yo quiera, sino porque de pronto, para sorpresa de muchos, yo tengo ya algunos añitos, hasta a mí, sorpresa mía también, pues un país que nadie daba un duro por él después de la muerte de Mao Zedong, emerge y va emergiendo como la primera potencia mundial. Hoy ya lo es desde el punto de vista económico, depende cómo se mida, pero si en paridad de compra hace ya muchos años. Ahora bien, desde el punto de vista de PIB, lo será en torno a 3-4 años. China será la primera potencia económica del mundo. Pero, a diferencia de Rusia, que nunca le hizo sombra de verdad a Estados Unidos, a diferencia de Rusia, China le gana a Estados Unidos en su territorio,
en la economía. O sea, la diferencia es que Rusia nunca fue enemigo económico de Estados Unidos, porque Rusia tenía otras facultades, pero no tenía la economía como centro. China sí. China es capaz de producir todo lo que la humanidad necesita. En este momento, ella sola. Y eso además lo está haciendo compitiendo con Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, y los chinos andan ya por 1.500 millones de habitantes. Y si ven ustedes el número de ingenieros, de especialistas en cibernética y de inteligencia artificial que ellos producen, se pueden ustedes asombrar porque producen más que el resto de la humanidad juntos. Esa potencia emergente, que es el retorno de la gran China, ha distorsionado y ha descompuesto la dominación norteamericana. Y a su vez, al lado de ese cambio, no solamente emerge la India, que vaya cogiendo su caminito, sino que emerge Rusia como gran potencia militar y sobre todo como el mayor productor mundial de bienes básicos, que los produce Rusia. Gas, petróleo, trigo, fertilizantes, cobalto, materias primas raras, porque toda la economía rusa es una economía productiva. Ellos hacen cosas y producen cosas y no dinero. Ese mundo que emerge, pues lo que plantea, como todo mundo que emerge, es, esto lo dijo, me vaya a perdonar, el viejo Lenin, se plantea un reparto del poder. Los que mandan ya no pueden seguir mandando como antes. Y los que son dominados ya no soportan seguir dominados. Quieren establecer unas reglas del juego nuevas que recojan las novedades que han supuesto la emergencia de nuevos poderes en el mundo. ¿Dónde está el problema? Esto se ha llamado, lo llaman los teóricos norteamericanos, la trampa de Tucídides. ¿Y esto qué significa? Ustedes saben que Tucídides era un historiador griego de gran nivel. Seguramente el padre de la geopolítica y de la relación internacional. Y lo que cuenta Tucídides es las guerras del Peloponeso, libro que yo recomiendo que lo lean ustedes. Se puede leer muy bien y casi como una novela de aventura. Y en esa trampa de Tucídides se produce, ¿por qué? Porque emergía una potencia que era Atenas frente al dominio de Esparta. Entonces, lo que cuenta es las guerras que supuso la hegemonía ateniense frente a la hegemonía espartana. Y de que un conflicto entre grandes potencias se resuelven siempre militarmente. Militarmente. Es decir, el problema que tiene hoy la humanidad es que la sucesión de Gran Bretaña como gran potencia costó una guerra de 30 años. El problema es, ¿qué va a tener que pagar la humanidad para impedir Estados Unidos que el mundo cambie? Ese es el problema. No es difícil, ¿verdad? Es simplemente, ¿qué hace la potencia hegemónica cuando ve perder su hegemonía? Y siente miedo.
porque su poder se basa en su dominio, en su control, en la explotación que saca de los demás, en eso que hemos llamado históricamente los rojos imperialismo. Y que en Estados Unidos tiene básicamente tres cuerpos. Uno es controla todas las grandes instituciones mundiales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todo eso, y en gran parte las Naciones Unidas y su funcionamiento. Y a su vez, su moneda es la moneda de todos, y a su vez, cuando le fallan las instituciones y la moneda de todos, tiene el séptimo de caballería. Pero cuidado, el séptimo de caballería de Estados Unidos merece una pena analizarlo. Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, en más de 70 países. 800 bases militares en el mundo. 700 en más de 70 países. En todo el globo. Bases marítimas, bases terrestres. No solamente tiene un poder nuclear inmenso, sino que es el único país que puede meterte en Irak o en Egipto o en China 250.000 efectivos en un par de semanas. Porque tiene 250.000 efectivos fuera de Estados Unidos. O sea, el poder norteamericano es sobre todo un poder militar, tecnológico militar, que le ha permitido amenazar a los demás cada vez que los demás se han puesto un poco chulitos. El problema es, como he dicho ahora, que está eso cambiando. No quisiera darle a ustedes muchas cifras, pero sí le quiero decir la siguiente para que vean esto que les voy a decir. El año 2020, Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar y gasto militar del mundo. Más que los 10 que lo suceden. Es decir, los 10, es decir, el 2, el 3, el 4, hasta el 10, no llegan al presupuesto militar del primero, que es Estados Unidos. Si metemos a la OTAN en ese lío, el presupuesto conjunto de la OTAN es 1.300.000 millones de dólares. Perdón, sí, de dólares. ¿Saben ustedes lo que gastó ese año Rusia? 60.000 millones. Más de 15 veces el presupuesto de la OTAN es el presupuesto militar de Rusia. Para que vayan ustedes entendiendo el conflicto de Ucrania. Es un conflicto, teóricamente, que tiene que perder Rusia necesariamente. ¿Por qué? 60.000 millones es menos de lo que va a gastar este año ya Alemania de su presupuesto militar. Es decir, hoy, para que ustedes entiendan la correlación de fuerza a nivel mundial, la OTAN tiene el 47% del Producto Interior Bruto mundial. Gastan más del 60% de todos los gastos militares del mundo. Y son el 12,5% de la población mundial. Es decir, los que mandan, que es el 12% de la población mundial, controlan casi la mitad del Producto Interior Bruto mundial, y para defender ese control tienen el 60% del gasto militar. No sé si consigo explicarle a ustedes cómo va el asunto, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema, ¿dónde está? Es donde estaba, que es en
el inicio de una gran etapa de transición, que tiene dos salidas posibles. Una, lo que podemos llamar una transición ordenada y pacífica, y otra es una transición que se convierte en un conflicto militar, que tiene dos posibilidades también: que separe el conflicto militar convencional o que llegue a un conflicto nuclear. Esa es la gran transición que vivimos. Ese es el problema real que tiene la humanidad. Lo de Ucrania es el síntoma de que algo está pasando. Más allá, más acá, luego si quieren ustedes en el debate entramos en Ucrania, pero a mí no me interesaba mucho de hablarles de Ucrania porque ustedes ya deben de estar hasta el gorro, ¿no? Esta mañana nos enteramos por el compañero, el gran líder de Occidente, Zelensky, que habían bombardeado los rusos Polonia y pedía la intervención de la OTAN aplicando el artículo 5. Zelensky siempre ayuda, ¿no?, a este tipo de debate. Y luego se ha descubierto, que ustedes no lo verán con claridad en ningún medio, que los misiles eran ucranianos. Pero ustedes no lo verán en ningún medio con claridad. Y luego ya ha dicho Scholz, que es un gran hombre también, ha dicho que sea de quien sean, la culpa la tiene Rusia, como es natural. El problema que tenemos por delante, la humanidad, es ese. Ahora bien, la guerra, y voy a terminar ya, porque no quiero alargarme mucho, la guerra de Ucrania, que tiene un final muy complejo, si tiene final, el problema que es que no deja ver los problemas reales que tiene también la humanidad y que explican lo que está pasando. ¿Por qué no funcionan las sanciones contra Rusia? Porque Rusia hoy tiene una situación económica infinitamente mejor de lo que cabía esperar hace unos meses. Una cosa muy simple, porque los demás no aceptan las sanciones que impone Estados Unidos. Sí lo aceptan con la pobre Cuba, ¿no?, que lleva 30 años convertida prácticamente en un búnker porque la han ido dejando sin nada Estados Unidos. Sino simplemente que eso ya no lo pueden hacer con Rusia. ¿Por qué no lo pueden hacer con Rusia? Porque los demás estados pues no lo aceptan. ¿Quién lo acepta? Pues los que controla Estados Unidos. ¿Quién son? Básicamente es la OTAN. Los 29 o 30 países que de una u otra manera están alrededor de la OTAN. ¿Quién no lo acepta? Pues todos los demás, que siguen comerciando, pero es que lo más, que tampoco ustedes lo verán, lo más hipócrita es que uno de los países que más petróleo ruso está comprando es España, en este momento, hinchándose de comprar petróleo ruso. Y todo el mundo está comprando petróleo ruso. ¿A quién se lo están comprando? A los indios. Lo que está ocurriendo es que India le está comprando enorme cantidad de petróleo ruso, y luego lo revende con un precio a los demás países. Conclusión, le viene muy bien a Rusia porque puede seguir teniendo, y además Rusia lo que está haciendo es intentar acabar con el dólar como moneda internacional. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues admitiendo monedas de los demás países. Es decir, Rusia le está vendiendo enorme cantidad de petróleo, de materias primas, ¿a quién? Pues a China, a la India, a Pakistán, a Indonesia. ¿Y a quién más? Que tampoco lo saben ustedes. A Japón, que ha roto los acuerdos con Estados Unidos para hacerle el boicot a Rusia. ¿A qué no lo saben tampoco eso? Es la tercera economía mundial, lo ha roto, porque está en un proyecto conjunto con los rusos en Siberia para producir petróleo conjuntamente. Tienen miles de millones invertidos y han dicho, esto no lo perdemos, porque no llegamos a final de mes si lo perdemos. Es decir, que las sanciones de Estados Unidos se están quedando, joden, molestan,
crean problemas a Rusia, pero no están acabando, sino más bien al contrario, con la capacidad productiva de Rusia, que a su vez le está viniendo bien para empezar a tener una política industrial mucho más activa y no esperar a los Estados Unidos. Termino. Ahora mismo hay 3 escenarios en el mundo. El primer escenario es el más visible, que es la manipulación descarada, como nunca he visto, de los medios de comunicación. Jamás en mi vida lo he visto. Es decir, la mentira convertida en el negocio usual de todos los medios de comunicación. Empezando por los más serios, que son los peores, es decir, El País y La Vanguardia, que mienten descaradamente y que se han convertido en partes del aparato de propaganda de la OTAN, terminales de la OTAN, que dicen lo que la OTAN y su aparato de inteligencia le dicen, sin comprobación, sin ninguna manera. ¿Por qué esta mañana no ha calado lo de los misiles? Porque hubo un tonto fotógrafo polaco que sacó una fotografía de los misiles caídos. Entonces, claro, se amplía la foto y ve que es ucraniano. Pero si no hubiesen estado si no hubiese estado ese fotógrafo, se hubiese cambiado esos misiles, hubiesen aparecido otros sin clasificación y los rusos tienen la culpa. Y a correr. No hablo más, dejo el tema de las matanzas. Eso se irá viendo, como la de Timisoara o las matanzas de Al-Assad en Siria o las matanzas de Hussein en Irak. Todo eso se irá viendo. No ya solamente veremos, como ya se irá viendo, si había o no armas de destrucción masiva en Irak, que al final no la había, como era natural. Por tanto, la primera cosa que tenemos es que en nuestra casa, en nuestra conciencia, estamos viviendo lo que es el potencial de manipulación de las conciencias de la gran cultura euro-norteamericana en este momento, que es superior a cualquier otra. Los rusos son niños de pecho comparado con la enorme capacidad de propaganda que tiene el mundo anglosajón. El segundo escenario es Ucrania, que, como he dicho, tiene una salida muy difícil. Lo explico así. Rusia no puede ganar, Norteamérica no puede perder. Porque es una guerra entre Norteamérica y Rusia, donde los ucranianos ponen los muertos. Y en tercer lugar, el verdadero centro es el mar de China meridional. Porque esta guerra es el inicio de una guerra de verdad contra China, encabezada por Estados Unidos, que ya ha empezado, y ha empezado en Ucrania. Y el resultado de Ucrania le va a servir o no a Estados Unidos para entrar en la nueva batalla, que es, como siempre, una batalla de combinar el palo y la zanahoria. E intentar arrinconar, sitiar, dividir y romper a China. Ese es el objetivo que viene en los próximos 20 años. Y eso es lo que va a gobernar el mundo en los próximos 20 años. Y lo de Ucrania es el primer elemento. Por lo pronto, ustedes ya han visto, ¿no? La primera maniobra que ha hecho Estados Unidos es el AUKUS, el acuerdo entre Australia, Gran Bretaña y Norteamérica para controlar esa zona del hemisferio. Y la segunda es revitalizar la enorme cantidad de fuerzas militares y de bases militares que tienen Estados Unidos en la zona. O sea, simplemente para que vean ustedes por arriba, son 20 y tantas, 26, 27 bases militares que tiene alrededor de China ya Estados Unidos. Y las más importantes las tiene en Japón.
Las dos grandes bases del mundo militares, que son nucleares, está una en Alemania, que es Ramstein, y la otra es en Okinawa. Ahí están las dos grandes bases militares. Y a su vez han llegado a un acuerdo con esos tres países. Rápidamente a ese acuerdo se ha sumado Nueva Zelanda, y ahora los dos protectorados que tiene Estados Unidos en la zona, uno es Japón, que es un protectorado militar. Japón no tiene política exterior propia porque es un protectorado militar. Y el otro protectorado militar es Corea del Sur, que es también una base militar muy nuclearizada de Estados Unidos. Entonces, lo que viene es eso, es un conflicto de larga duración, complejo, difícil, sin saber muy bien quién puede ser el ganador del medio, y siempre en el centro la posibilidad de una escalada nuclear. A su vez, todo el armamento nuclear que conocíamos está siendo renovado por misiles de mejor calidad y capacidad de matar y una serie de artilugios y de artefactos nucleares cada vez más perfeccionados. Uno, para emplear algo así como una nanotecnología nuclear, y otro simplemente para producir una destrucción masiva del adversario. Por lo tanto, a mi juicio, lo que viene es, o no, una reacción ante esa realidad. Es decir, si dejamos que el conflicto entre las grandes potencias nos lleve a un holocausto nuclear, es decir, estamos en una especie de juego terrible, ¿no?, en que tenemos que vivir entre el invierno nuclear y el infierno climático, ¿no?, que os fijáis son antagónicos las dos cosas. Una nos lleva al invierno y otra uno nos lleva a morirnos de frío y otro a morirnos de calor. Y que en ese contexto o hay una parte de la humanidad que reacciona para evitar que se produzca la guerra, lo que yo llamaría un nuevo pacifismo de masa, mucho más urgente y mucho más conectado fundamentalmente con los pueblos del tercer mundo, porque son ellos los que están pagando la crisis a nivel internacional. Para terminar, una cifra para que vean cuál es nuestro mundo, el mundo real que vivimos. El 1% más rico del mundo, hoy, informe de la Oxfam, controla el 70% de la riqueza mundial. El 1%. Eso no ha ocurrido ni en la época egipcia, ni en la época romana ha habido esas desigualdades. Unos por ciento solo, el 70%. 10 multimillonarios más ricos del mundo controlan 3.100 millones. Controlan la riqueza equivalente a la que tienen 3.100 millones de personas. 10 tienen la riqueza equivalente a las que tienen 3.100 millones de personas menos ricas del mundo. Esa desigualdad nunca ha existido y sigue pasando delante de nuestros ojos. Hablamos mucho de crisis climática, pero la peor crisis climática es la crisis del hambre. Así lo ve Occidente, habla de crisis climática porque le afecta a ellos. Pero ¿cuál es la crisis climática en África? ¿Cuál es la crisis climática en Brasil? Es la explotación, la miseria, el hambre. Según las Naciones Unidas, informe de este año, el 10% de la humanidad controla el 76% de la riqueza mundial. El 10% de la humanidad. Y el 50% de la humanidad más pobre, la mitad, tiene el 2% de la riqueza mundial. Eso no se ha visto nunca. Compañeros, nunca. Las desigualdades son espectaculares.
Pero ¿dónde está el problema? Que es que los pobres, como decía aquello de Serrat, ya no lo consienten y se movilizan. En 2030, acaba de salir un informe que no lo he leído todavía, de las Naciones Unidas, haciendo una perspectiva demográfica. El año 2030, a la vuelta de la esquina, para los viejos muchos años, pero para los jóvenes ninguno, la primera potencia demográfica del mundo ya no será China, será la India. Tendrá 1.500 millones de habitantes, 1.513. China habrá bajado y tendrá en torno a 1.450 millones de habitantes. Estados Unidos baja algo, 355 millones. Y en cuarto lugar ya aparece Indonesia, 264 millones. El quinto, Nigeria. Nigeria, África, ahí, al lado. Negro, el negrito. Los que están en las pateras. Ya tienen, en el año eso tendrá 264 millones. Pakistán, 244. Brasil, 225. Bangladesh, 186. México, 148. Rusia será la décima del mundo, 141 millones. Pero cuando lleguemos al 2050, que no llegaremos algunos de los que estamos aquí, desgraciadamente, a mí me gustaría para verlo, la India ya tendrá 1.690 millones de habitantes. China, 1.364. Tenía 1.364. Sigue bajando la población. ¿Saben ustedes quién es el cuarto país del mundo en el año 2050? Nigeria. Nigeria tendrá en el 2050 más habitantes ella sola que Europa. 411 millones de habitantes. ¿Me puede alguien decir quién frena la emigración de Nigeria si no viven decentemente? ¿Cuántas bombas tenemos que tirar para que nos suban? Ese es el problema. El problema, cuando yo antes le he dicho al principio de que el mundo tiende a ser multipolar y que Estados Unidos quiere seguir manteniendo su mundo unipolar porque es el mundo que él domina, no es solo que haya grandes potencias militares y económicas que se enfrenten, sino que hay un tercer mundo que ha dicho hasta aquí hemos llegado y que además se va a industrializar y que además está apoyando en este momento a Rusia y a China. No lo dicen, pero le compran todo lo que venden. El gran problema que tiene Estados Unidos y Europa es que la gran fuerza inversora, ya la primera fuerza inversora en África y en América Latina es la China. Contra eso no pueden. ¿Y cuál es que les queda? ¿Qué les queda? El instrumento militar. Si no quieren por las buenas, tendrán que querer por las malas. Ese es el problema que tenemos encima de la mesa. El problema radical de esta transición geopolítica. Como siempre, nos deja al borde del abismo, ¿no? Encontraremos un camino para evitar la trampa de Tucídides, es decir, para evitar que el conflicto entre las grandes potencias nos lleve a un holocausto nuclear, ¿o no? Y mientras, ¿qué hacemos la gente, las poblaciones? Izquierda Unida, ¿qué hacemos? Aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Antes, cuando él empezó a hablar, nos habló de la posibilidad del suicidio colectivo y demás. Yo espero que ese no sea el camino que vayamos a tomar, pero sí podemos comentarlo. Así que vamos a ir sacándole punta a estas cosas que él nos ha dicho y traernos a nuestro terreno y lo que podamos aprender, pues bien vendrá.
Así que abrimos el turno de palabras para ir sacando temas de debate, bien sea preguntas o afirmaciones o planteamientos individuales. Serafín, querías hablar, ¿no? Y bueno, como nos has dejado sin aliento, voy a introducir una pirueta. 1576. Un arevalés apellidado Ronquillo tenía un cargo importante en Filipinas. Fletó una flota para invadir China y conquistar China. Bueno, los elementos lo impidieron, pero no fue desautorizado. No sé si conocías esta cosa increíble de ignorancia de lo que significaba el imperio chino, pero estaba detrás del imperio español, que en ese momento era el que no se le ponía el sol en su imperio. El imperio Felipe son 1570 y tantos. O sea, son las paradojas, en fin, también de los países germánicos que se creen. Lo que me ha echado en falta en esta conferencia tuya es de lo que no nos ha hablado nada del ejército de China. China tendrá su ejército. Un poquito. Bueno, si su poderío naturalmente es el poder económico que tiene en África, en América Latina, en general en todas partes, y aquí, todo lo que yo acabo de censurar una cosa hace un rato, las pilas que eran chinas, compraron el Bafar. Pero es el Bafar chino. Ahora no, naturalmente, pero no hace falta decir. Cuéntanos algo del ejército de China. ¿O es que lo tienen escondido? ¿Tienen poco? No, el ejército más grande del mundo, sin consideración, en un proceso acelerado de modernización. Cuando digo acelerado es que no os podéis imaginar. Pongo un ejemplo, para que vean ustedes lo que significan las dimensiones de un país de 1.500 millones de habitantes con una capacidad industrial enorme, ¿no? Estados Unidos le cuesta sacar un portaaviones, tiene, si mal no recuerdo, me voy a perdonar porque tengo mala cabeza para los números, calculo que tiene como 12 portaaviones, que le funcionen bien, como 7 o 8, los demás están recomponiéndose y tal, ¿no? La gran fuerza norteamericana son los portaaviones, porque son los únicos que te permiten lo que ellos llaman fuerza expedicionaria. Un país talasocrático es mar, frente a los países telurocráticos, que son tierra. Eso es un viejo problema de la geopolítica. Pues un país talasocrático, como es Estados Unidos, necesita una fuerza expedicionaria, es decir, capacidad para meter 50, 100.000, 60.000, 200.000 personas en cualquier lugar del mundo. Eso solamente se puede hacer con su flota. Por eso la flota de Estados Unidos es, como fue antes la flota británica, la gran cosa. Entonces, pues hacen uno cada 2 años, año y medio, 2 años, le cuesta hacer un portaaviones. Ahora mismo está haciendo China 6 a la vez. Tiene solamente uno en este momento. Está haciendo 6 portaaviones a la vez. Y algo así como una docena de submarinos atómicos a la vez. Es decir, ese es el gran problema. Y luego tenían un ejército muy grande, enorme, porque claro, tienen un territorio enorme, continente, pero a su vez era un ejército muy, entre comillas, muy de la etapa anterior tecnológica, ¿no? Ahora lo que están haciendo es aplicar todas sus nuevas tecnologías para esta nueva situación. Entonces lo que están haciendo es invirtiendo enormemente en ejército, en los 4 componentes que tiene hoy una estrategia militar, los 4 elementos, ¿no? Que es tierra, mar, aire, cosmos y el ciberespacio, que son los 5 grandes elementos de la estrategia militar hoy. Entonces, ahora mismo, el potencial tecnológico que está usando China en el cosmos es ya impresionante.
y prácticamente ya no tiene ningún desnivel con Estados Unidos en ninguno de esos elementos. Ahora lo que quieren es superarlos. Tienen un plan que es el centenario de la revolución, que será el 2049. El 2049 pretenden ser la primera potencia económica, militar, cultural, tecnológica del mundo. Y ese es su próximo objetivo y se van a dedicar a ello enormemente. Y a su vez, este ejército, que ya he dicho que es impresionante, ya tienen barcos funcionando a tope, pues se ha agudizado conforme han visto que Estados Unidos la está gastando de tal manera y han visto que se ha convertido en el objetivo real para Estados Unidos. Los documentos oficiales de Estados Unidos señalan que el objetivo real es acabar con el poder, impedir que el poder de China ponga en cuestión la hegemonía norteamericana. Por tanto, el ejército tiene dimensiones para nosotros inabarcables, ¿no?, de la capacidad. Un ejército hasta ahora había sido defensivo, claramente defensivo, y intentando, porque históricamente China nunca ha invadido ningún país, históricamente. Tenía unas relaciones que se llaman tributarias con otros países. En un momento determinado deciden cerrarse al mundo y tenían uno de los mayores flotas del mundo, la tenían ellos, y además una flota de gran capacidad militar. Y un día llegaron a la conclusión que el mundo era muy feo y muy desastroso, y se encerraron en sí mismos y rompieron la relación con el mundo. Por eso nadie conocía qué pasaba hasta que llegó Marco Polo, ¿no? Lo digo de broma, ¿no? Sí se conocía, pero lo conocían los papas, lo conocía el imperio, pero no se conocía. Por lo tanto, el problema de fondo que hay en esta crisis es el factor tiempo. Uno de mis maestros en esto de la teoría es norteamericano, y no es, por cierto, nada de izquierda, se llama John Mearsheimer, ¿no? Entonces, John Mearsheimer dice que para ser una gran potencia hace falta 3 cosas consecutivas, ¿no?, interrelacionadas, que es demografía, en segundo lugar, potencial económico, y si tienes demografía y potencial económico, tienes potencial militar. Que es un poco lo que no le pasaba a Rusia. Rusia no tenía potencial económico, ni tenía gran potencial demográfico, y tenía un gran potencial militar. Entonces no pudo mantener el potencial militar con el potencial demográfico y económico que tenía. Pero esto sí, por eso China es de mucho cuidado. Pero el factor es tiempo. O sea, cuando tú eres de la élite de poder norteamericana, yo intento entenderlos como piensan, cuando eres de la élite de poder, el factor que tienen es cuándo atacan, ¿no? Mearsheimer lo dice, ¿no? Nadie sabe, el problema siempre de la geopolítica o de las relaciones internacionales es que no sabes lo que va a hacer el que tú consideras el enemigo. Y es quién ataca primero, ¿no? Entonces, el problema de fondo que hay es que conforme más tiempo tenga China para reorganizarse, más y peor enemigo será. Y por lo tanto, ¿cuándo es el momento de atacar? Pues, el equipo que llegó con Biden, no así el de Donald Trump, que aquí se demoniza, pero no así el de Donald Trump, pero el equipo de Biden llegó con la idea de que había que atacar ya. Y es el equipo que hoy está. Este hombre, que como verás no tengo ninguna simpatía por Donald Trump, como podéis imaginaros, Donald Trump es el único presidente en los últimos 5 o 6 presidentes que no se ha metido en ninguna guerra nueva. Pero Biden fue llegar y se metió en todas las guerras que había posible y empezó a definir cuál era su enemigo y su modo de actuar, ¿no? Por lo tanto, el factor tiempo es decisivo. ¿Cuándo ataco? Porque si no ataco, el otro cada vez será más fuerte. Porque Rusia, vamos a ver, lo que voy a decir es solamente una inmoralidad, ¿no? Pero todo esto que está pasando no le viene mal a China, porque son otros los que están contendiendo, con los cuales con uno tiene relaciones, ¿cómo diría yo?, bajo cuerda, ¿no? El otro no es su marido, pero es su amante, que es Rusia, ¿no? No puede decirlo, pero
tiene relaciones estratégicas con Rusia. Pero no las puede decir, tiene que guardar la ropa y hacer cosas, ¿no? Pero tiene relaciones estratégicas. Pero a su vez, ese poder cada vez está más cerca de China, porque cada vez Rusia depende más de China. Es lógico, ¿no? Está rodeado de enemigos, luego China tiene cada vez más poder sobre Rusia. Y a su vez, Rusia está desgastando a Estados Unidos. O sea, en el juego de tronos, de estrategia, China le va bastante bien. Ahora bien, conforme más tiempo dure la guerra en Ucrania, más fuerte es China y más débiles son los otros dos. Esa es la jugada estratégica. Yo, lo cierto, Manolo, es que en esta situación preapocalíptica no queda margen para responder la interpelación que nos hacías, ¿no? ¿Qué hacemos la gente de izquierdas en un escenario como este? Yo voy a ser un poco más optimista, aunque no descarto el recorrido de tu teoría. ¿Y dónde quedan esos espacios para el optimismo? En el año 1955, en plena posibilidad de un conflicto nuclear que enfrentaba a las dos potencias hegemónicas surgidas de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa, como tú bien comentabas, es el recorrido que siguió una y el que siguió la otra. Tres hombres, Nehru, Nasser y Sukarno, presidentes del país con el mayor partido comunista del mundo, Indonesia, desmantelado en la famosa operación Yakarta. Nehru, presidente del país con mayor proyección económica de la época del mundo, la India, y Nasser, el presidente del país con mejor posición estratégica en aquel momento del mundo, en relación a todo el tema de Suez, Egipto, construyen en la conferencia de Bandung el movimiento de los países no alineados. Aquello fue desmantelado pasito a pasito, espacio a espacio, pero consiguió sin ningún lugar a dudas retener un proceso que iba encaminado a un conflicto nuclear en el mundo. Tuvo un coste altísimo, especialmente para la exposición que hicieron gentes como ellos, con mayor o con menor posicionamiento desde la izquierda, desde Sukarno y Tugade. Lo cierto es que eso, traído a la realidad actual, nos hace pensar que una vía de esperanza, la gente de izquierda debemos depositarla en escenarios que se puedan abrir y que de hecho se pueden abrir en lo que está ocurriendo en estos momentos en Latinoamérica. Es verdad que las condiciones que viven y las posibilidades de mantenerse autónomos y soberanos con respecto a Estados Unidos son complicadas, pero ¿quién iba a pensar que Petro llegaría al gobierno en Colombia o que Lula, todas sus limitaciones, volvería después de una campaña durísima de lawfare a conseguir la presidencia de Brasil? Uno con más margen y otros con menos. Y yo creo que ese es el espacio en el que la izquierda debemos de seguir teorizando y seguir apoyando, porque si no, no nos queda otra que pensar en qué momento vamos a tener que ponernos en un lado o en otro en función de dónde estemos la gente izquierda en el mundo, porque sean los que tienen orientado el misil para un lado o para otro. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí seguramente te falta Tito que fue decisivo, Nasser, que fue decisivo, y luego el bárbaro, ¿no? Fidel Castro, ¿no? Que fue clave en esa historia, ¿no? Si os fijáis bien, esto es como aquello, ¿no? Esto es muy típico de Andalucía, no hay dos sin tres.
es que cada vez que hay dos, surge un tercero. ¿Y por qué surge un tercero? Porque se aprovecha de las contradicciones de los dos. ¿Qué ocurre? Que cuando cayó la Unión Soviética, cayeron también los no alineados, porque la fuerza de los no alineados era la Unión Soviética. Es que la vida es dialéctica, ¿no? Y la dialéctica es muy importante, ¿no? Saber pensar, ahora le llaman, más modernamente a ese pensamiento le llaman pensamiento complejo, ¿no? Pero la dialéctica es muy importante, ¿no? ¿Ahora qué debe de surgir? Pues una tercera vía a nivel mundial, unos no alineados. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos tiene quien se opone. O sea, ¿quién soportó a los no alineados? Rusia, la URSS. No digo que lo digo soportar, lo digo de aquella manera, ¿no? Pero el juego, Manolo Vázquez Montalbán decía, Rusia fue siempre, nunca fue la vanguardia, fue la retaguardia de todo. Cuando dejó de existir la URSS, se acabaron los no alineados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque quien sostenía a los no alineados era el conflicto entre los grandes. Entonces, ahora estamos en un nuevo escenario. ¿Quién está haciendo eso? La India, en este momento. Donde la India, que por cierto está gobernado por un partido más de derecha que el Capitán Trueno, es decir, muy de derecha, y además muy específico, no quiero decir mucho más qué tipo de derecha es la suya, pero Modi, que lleva muchos años también gobernando, lo que llaman los norteamericanos la democracia más grande del mundo, pues Modi está ahora mismo articulando una tercera posición, que por ahora es aprovecharse de los dos. Bueno, pues está muy bien, a mí me parece bien que lo haga. ¿Qué va a hacer Lula si lo dejan? Porque el problema que tiene Lula, y yo creo que su victoria es impresionante, es que la primera fuerza política del país fue Bolsonaro, no él. Y que la tarea que tiene Lula, yo soy optimista en esto, porque conozco aquello y lo conozco a él, la tarea es gigantesca, pero yo lo creo capaz. Tiene el problema que tiene 77 años, pero yo lo creo capaz de hacer virguería, lo creo totalmente. Y tiene que hacer dos cosas, tiene que hacer tres cosas. La primera cosa es neutralizar las fuerzas de masa de Bolsonaro. Hay que descomponer ese mundo, que es un mundo popular también. Gran parte de ese mundo es popular y que tiene que ver con la religión, además, que es más complicado. Y por otro lado, tiene que ahormar su propia fuerza política, porque para ganar se ha aliado con la derecha económica. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué significa dirigir un país de las dimensiones de Brasil? Que es un gran país. Y que él solo, una vez que tú te sientas en los mandos de esa máquina que es Brasil, el poder que tiene es inmenso en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, a mi juicio, muy bien Lula? Dos cosas va a hacer. Una es propiciar la integración latinoamericana, que lo único que pueden sacar partido son ellos, por su economía. Nada es gratis en política, ni siquiera Lula. Y por otro lado, lo que va a hacer es, lo más gordo, acercarse a China sin que se enfade Estados Unidos. Algo complicadito tiene el asunto. ¿Y dónde va a ser su fase? En los BRIC. Los BRIC están medio dormidos y él los va a poner en pie. ¿Quién está en los BRIC? Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil. Pero miráis, bueno, ¿cómo se puede estar con Dios y con el diablo? Lo va a hacer. Va a reforzar. Entonces, al reforzar los BRIC, al final va a sacar partido económico para Brasil. Es decir, que gran parte del nuevo consenso social y económico que consiga Lula para
restablecer un nuevo consenso en la sociedad brasileña, lo será gracias a su intervención externa. O sea, habrá más negocios para la empresa, habrá más posibilidades de intercambio con China, habrá más posibilidades de intercambio con Rusia, mejorará sus relaciones financieras con la India, están esperándolo en África, el África portuguesa, que tiene una gran relación con Brasil, pero también lo está esperando Sudáfrica, que necesita un empujón porque la situación no anda buena. Es decir, o sea, Lula es un caso muy específico, ¿no? Y además le va a venir bien a una izquierda latinoamericana que tiene mucho poder, pero las derechas son cada vez peores y son golpistas además, ¿no? Ahora mismo está habiendo un intento de golpe de nuevo en Santa Cruz contra Bolivia y que han vuelto a ganar. Ahora mismo, si hubiese elecciones, ganaría por mayoría absoluta de nuevo el MAS, pero no le importa. Esto es como el Partido Popular, ¿no? Si gano, la victoria es mía, y si pierdo es porque ha habido fraude, y a correr, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada, pero yo sí que estoy en ese optimismo que tú planteabas. Es decir, que yo creo que habrá posibilidades para jugar en la contraposición de las dos grandes potencias, buscando el negocio con... ¿Cuál es la condición de posibilidad de que eso se dé? Que China está. Gracias a China podemos los demás, hasta Rusia, se puede permitir el lujo de enfrentarse a Estados Unidos. Gracias a China. Eso es justamente, los juegos terribles que tiene la política del poder en las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales no hay moralidad que valga. Y todo está sometido a la lucha implacable por el poder. Y eso es muy duro de aceptarlo. Hobbes, el gran filósofo británico, fue el traductor. Una de las cosas que hizo fue traducir las guerras del Peloponeso a la lengua británica. Y claro, él en el Leviatán nos dio lecciones totalmente claras del gran problema que tiene las relaciones internacionales. El gran problema que tienen las relaciones es que no hay un poder por encima de los estados que haga la paz. Es decir, lo que llaman los teóricos, las relaciones internacionales viven en un mundo de anarquía, no en un mundo anárquico, sino de anarquía, porque no hay ningún poder por encima de uno. Y cuando alguien tiene un poder por encima de otro, siempre hay otro buscando quitárselo del medio. Y eso va a ocurrir, ha ocurrido siempre. Yo siempre he pensado que cuando llegue el socialismo eso se terminará, pero me llevé una decepción terrible, ¿no? Porque la crisis de la Unión Soviética realmente comienza cuando China pacta con Estados Unidos contra la URSS. Ahí empezó la decadencia de Rusia. Por tanto, se puede decir que en el mundo de las relaciones internacionales hay moral, pero no siempre coincide con la nuestra. Un pequeño... Bueno, primero encantadísimo, porque no sabía que me alegro más ser más joven, me alegro un montón y me alegro un montón de venir. Y claro, cuando te escuchas toda la cronología histórica, que cuando de todos los imperios que ha habido, todas las hegemonías, es ya la curiosidad de muchas veces no hace falta elementos externos, simplemente entre nosotros nos socavamos para acabar con un sistema, en el sentido de la propia corrupción en España, en el sentido de cuanto más hemos crecido, más corrupción había dentro. Todos estos sistemas que están creciendo actualmente no pueden comerse a sí mismos en algún momento. Sí. Igual que los americanos cuando les pasó con Trump y con todo el lío que han tenido de dos Américas, puede ocurrir igual en China, en Rusia, en la India, o bueno, en Brasil que lo tenemos ya. Una población poco analizada. No, en China mismo, ¿no? En China misma los casos de corrupción han obligado a una intervención masiva del Partido Comunista para limpiar. Y una de las condiciones de la llegada de Xi Jinping ha sido justamente
lo que le ha dado más fuerza ha sido la lucha a fondo contra la corrupción dentro del partido. Es muy difícil ver cómo la riqueza circula por tu alrededor. Mira, China ha hecho la mayor gesta económica de la historia de la humanidad. Nunca ha habido una gesta como la de China. En 30 años han quitado 800 millones de pobres. O sea, cuando vino la revolución industrial en Gran Bretaña, ¿sabéis lo que era el Gran Bretaña? Era el 2% de la humanidad. Cuando llegó la revolución industrial a Estados Unidos era el 3% de la humanidad. China ha hecho su revolución con el 20% de la humanidad. Por eso sus resultados son espectaculares. Han sacado 800 millones de pobres de la pobreza. ¿Qué se dice pronto? 800 millones de pobres en 30 años. La esperanza de vida, ya en la época de Mao Zedong, la esperanza de vida creció enormemente. Y sin eso seguramente no se hubiera hecho el desarrollo económico que se hizo en China. El problema es que el modelo chino tiene problemas muy serios. Una de ellas es la desigualdad y la concentración de riqueza en manos de una oligarquía. Y cuando tú tienes un poder económico tan grande, el poder económico tiende a corromperlo todo. Tú imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy de por aquí, ¿no? Yo conocí a un alcalde de Izquierda Unida, ¿no? Que le ofrecieron corromperse, ¿no? Y le pusieron encima una cantidad de dinero tan grande que dije, bueno, tú ya no serás pobre el resto de tu vida, ¿no? Era un trabajador. Y lo hemos conocido porque no lo aceptó. Lo hemos conocido de lo que lo aceptaron de otro o de cualquier partido. Pero de eso, imagínate en un pueblo de Madrid, ya te puedes imaginar lo que debe ser a nivel de China, ¿no? Con el secretario del partido de Shanghái. No sé, la cifra de Shanghái puede ser un Producto Interior Bruto más grande que España, ¿no? Digo, imagino. Entonces, de pronto aparecen ahí un señor con varios millones de dólares y te lo pone encima de la mesa. ¿Tú te corrompes o no te corrompes? Entonces, el problema de fondo que hay es que China ha concentrado enorme cantidad de riqueza en pocas manos también. Ha sabido repartir, sin lugar a dudas. Ha sabido crear una perspectiva para los jóvenes extraordinaria. Ha sabido formar centenares, miles, millones de cuadros, de ingenieros, de matemáticos, pero el problema es que sigue habiendo una enorme desigualdad. Y cuando hay un poder, en este caso económico, de tal magnitud, eso tiende a controlar la política. Y ese es el problema que tiene China. Una de las cosas importantes que ha tenido Vladimir Putin ha sido que esta crisis que tiene con Estados Unidos le ha servido para acabar con los oligarcas rusos, porque los oligarcas rusos son los que tenían las relaciones con el mundo capitalista, ¿no? Y como ha cerrado las relaciones con el mundo capitalista el señor Biden, pues los oligarcas se han ido de Rusia porque a conservar su dinero fuera, porque ellos lo que querían es buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Pues ese mismo problema es el que tiene China. Por eso la corrupción es un peligro permanente, ¿no? Yo me acuerdo que antes de morir Fidel Castro, en una conferencia que dio en la Universidad de La Habana, en Cuba, estoy hablando de Cuba, dijo que lo único que podía matar a la revolución cubana era la corrupción, ¿no? Y estaba ya advirtiendo de fenómenos que se veían en la isla, ¿no? Que allí, claro, con las cifras de la isla, para nosotros aquí tenemos para comprar pipas, ¿no? Pero que funcionaba en la isla. Entonces yo creo que estos países tienen sus contradicciones internas muy serias. Las tiene Rusia, las tiene China, las tiene la India, y el problema es que hay siempre una
como una especie de superposición de problemas, ¿no? Que problemas internos y sus relaciones con los problemas internos. La crisis interna rusa con sus relaciones con la política internacional. ¿Qué relaciones tiene una cosa y otra? Eso es lo que está por ver, ¿no? Oye, quería preguntarte una cosa, a ver cómo nos lo enfocas. Venimos de un presente que está dominado por Estados Unidos como máxima potencia. Se anuncia, tú nos has anunciado un futuro próximo, que la potencia dominante seguramente pues será China, ¿no? Y nos has hablado de un futuro un poco más lejano, donde el poder que pueden tomar los países fundamentalmente de África, porque parece que Sudamérica queda un poquito ahí, a excepción de Brasil, un poquito más desdibujada. ¿Podríamos entonces pensar que China va a coger un papel transicional de la actual política ultracapitalista de Estados Unidos hacia, en un futuro no muy lejano, que sean los países de África con mucho poder fundamentalmente demográfico? ¿Podrá pasarse a ellos el poder después o no? Yo sigo siendo comunista, ¿no? Y además hasta algunas veces intento ser marxista, no siempre lo consigo. Claro, a mí me gustaría pensar que la historia, aunque va por el lado malo, al final llegamos al lado bueno, ¿no? Pero yo sí que estoy convencido de una cosa, ¿no? Que es que ninguno de los problemas importantes que tenemos se resuelve con el capitalismo. Es una convicción profunda que yo tengo y creo que tiene todas las personas sensatas. No hablan de socialismo, pero hablan de economía de base no capitalista. Desde el Papa Francisco hasta tantos y tantos dirigentes empresariales, filósofos, sociólogos, que te dicen, oye, la lógica del beneficio no puede gobernar los procesos sociales. Y la lógica del poder, que va añadido la lógica del beneficio, no puede controlar el mundo. Entonces aquí hay diversas maneras de verlo, ¿no? Cuando tú ves, ¿no?, qué piensa Amartya Sen, por ejemplo, ¿no?, que es un economista importante, ¿no? Pues el mundo que dice Amartya Sen, pues es un mundo que tiene mucho que ver, no diría con el fin del capitalismo, pero sí con un sistema diferente al dominante en el capitalismo. Puede haber economía de mercado de base no capitalista. Si hablamos, por ejemplo, de otra persona que está muy relacionada con, que es una conocida feminista norteamericana, Martha Nussbaum. Pues Martha Nussbaum, el mundo que ella plantea y su teoría de las capacidades tiene mucho más que ver con un mundo de base no capitalista o con un capitalismo que ya no es el capitalismo que conocemos. Otra feminista imponente, como es Nancy Fraser, pues si tú ves lo que ella llama la morada oculta del capital, te das cuenta cómo ella lo que está planteando es que una revolución ecológico, social, feminista, tiene que ser una revolución de un tipo nuevo de socialismo. Es decir, toda, de una u otra manera, cuando te ponen a discutir los grandes teóricos de la ecología o del pensamiento ecológico, social más avanzado, el futuro que ellos hablan, por ejemplo, una economía del decrecimiento o con una economía estacionaria, es incompatible con el capitalismo. Entonces, quiere decir que de una manera u otra, lo que hay detrás de todo esto, yo también de esto he escrito bastante también, es que de pronto, lo diré como lo diría un teólogo de la liberación, ¿no? Como le llamaría al pobre Yacuría, ¿cómo lo diría Yacuría, ¿no?, o el padre sobrino, ¿no? Pues yo lo diría, de pronto en uno de esos viricuetos del camino nos quedamos sin utopía. Entonces, el problema que tiene la humanidad es que en términos
cuasi religioso, la humanidad no tiene una esperanza reconocible. Ha perdido el sentido de la esperanza. La humanidad ha perdido la idea de que otro mundo es posible, lo que decíamos aquí hasta hace 3 días. Y que yo creo que está detrás de nuestros problemas que tenemos hoy como izquierda en España, que es que se ha sufrido un desengaño. Y eso nos deja en el 10%, ¿no? Aunque nosotros somos muy capaces de bajar a 5%. O sea, la gente de izquierda, si nos empeñamos, bajamos todavía más. No tenemos muchas cosas que hacer si no somos capaces de ser inteligentes y de tener un sentido unitario de verdad. Pero lo que me digo esto es que en uno de esos piricuetos perdimos la utopía, perdimos la esperanza de que podemos cambiar el mundo. Claro, si tú, que vives en Ávila, encima pierdes la esperanza de que puedes cambiar el mundo, pues bueno, pues ¿qué es lo que buscas, no? Pues el retorno a la individualidad, el retorno a tus problemas. En el fondo es el gran servicio que hace el capitalismo a la democracia, que es despolitizarla y echar a la gente fuera de la política. Fíjate un poco lo que pasa con la corrupción. Fijaros bien la corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? Es perfecta. Los ricos corrompen a los políticos y luego los ricos denuncian a los políticos por corruptos. La conclusión es: oye, en esto de la política todos son iguales. ¿Para qué votar? O algo que han descubierto en España, con Vox y con el PP, o que han descubierto con Bolsonaro. Oye, ¿y por qué no votan a los que mandan? Votan los ricos, votan los poderosos. ¿Por qué? Porque como ellos ya son ricos, no necesitan corromperse. ¿Quién se corrompe? Los pobres, desgraciados de la izquierda, que son unos desgraciados. Entonces, pues entramos en un juego terrible, ¿no? En el cual lo que ocurre es que la gente pierde la ilusión en la política. Pierde la ilusión de que haciendo política se puede cambiar el mundo. Y si pierde la ilusión de que haciendo política se puede cambiar el mundo, pues mandan los que siempre han mandado. Y volveremos a una nueva democracia, que es la democracia censitaria de nuevo. ¿Cuál es la democracia censitaria? Aquella de que una parte de la población, sobre todo los pobres, ya no votan. En Estados Unidos no votan. En Estados Unidos no votan los pobres. Y en muchos países del mundo no votan los pobres. ¿Para qué? Si vengan quien vengan, van a hacer lo mismo y todos son corruptos. Por eso el gran negocio del siglo es la corrupción. Y les permite al poder perpetuarse. Y ese es eso, que es el modo de hacer política en Estados Unidos desde casi siempre, no existía en Europa. Porque había una izquierda social y política muy fuerte. Pero ahora esa izquierda social y política ya no es tan fuerte. Y tiene grandes problemas de proyecto, de identidad. Y es más fácilmente corrompible. Por eso es muy importante que una fuerza política como la nuestra, que las encuestas nos dan un 10% de voto, mantenerlo. Y luchar por la unidad. Y que no nos dividan más. Porque hay países donde la izquierda ha desaparecido. Mi país de referencia siempre era Italia. Ya no existe la izquierda. ¿Y quién gobierna? La señora Meloni. Una vez que la izquierda desaparece electoralmente, volver a tener votos para tener grupo parlamentario. Yo no soy muy electoralista, yo sigo siendo comunista, pero es muy importante mantener nuestro 10% de votos, hacerlo crecer, dar esperanza a la gente, no dividirnos más y que nos dividamos por política, no por sillones, por favor. Perdona un momentito, pero cuando nos dividimos entre nosotros, como está pasando en España, ¿qué hacemos? Pues, ahora el panorama que tenemos. Sí, pero que te digo que es que hay veces que los egocentrismos de muchos
anulan a los demás, y lo estamos viviendo. Y eso sí que es una cuestión bastante real, que la estamos, yo estoy... Ya que me hacen leer en eso muchas veces, y cuando utiliza el término pobre, realmente ahora tendemos a coger al estudioso, muchas veces, y no se nos olvida que el pobre puede ser estudioso, pero tendemos a coger al académico, al tal, y creo que se nos ha olvidado muchas veces el transportarlo a la tierra, que un pobre de una barriada puede perfectamente liderar y decir que sus problemas son los que a lo mejor tenemos que empezar a resolver. O sea, sus problemas tenemos que empezar a resolverlos. Y luego ya empezaremos con los siguientes, pero personalmente lo veo desde un momento súper académico. Aquí hay que tener 3 títulos sobre demostrar 3 teorías o... Yo creo que vamos a conseguir la unidad, no se va a romper esto. Estoy convencido de eso. Es que yo lo pensaba cuando estabas hablando de Italia, digo, es que vamos abocados a lo mismo, pero es que nos estamos destruyendo nosotros mismos, lo ves día a día por las cosas que están pasando. Dices, teníamos que estar unidos, sé que cada uno tiene su proyecto, sus objetivos, y son absolutamente respetables. Podemos, no sé quién, sumar, cada uno lo suyo, pero en estos momentos, viendo el panorama que tenemos, teníamos que estar todos a una. Sin ninguna duda. Y a mí eso sí que me preocupa, porque eso es como lo más cercano que tenemos. Porque todo lo que has hablado tú, yo pienso en Europa, digo, es que dentro de unos años, pues todos ultraderechas, todos los gobiernos, tal y como vamos. Entonces, a mí lo que me interesa es como lo más cercano que tenemos ahora, el ahora. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hace... Hay un libro hermoso de un hombre muy especial norteamericano que se llama Michael Walzer, ¿no? El libro, que está traducido, pasa que ya es inencontrable, se llama Éxodo y Revolución, ¿no? Es muy bonito porque es un libro, él es judío, ¿no? Y entonces, como todos los judíos usan mucho el Viejo Testamento para hacerlo, ¿no? Para hacer sus propias metáforas políticas, ¿no? Y Michael Walzer termina el libro este de Éxodo y Revolución, que es también, el libro del Éxodo es el libro que más influencia ha tenido en la teología de la liberación, porque el problema del Éxodo es que el caminar por el desierto te cambia como persona. ¿Sí? Que el problema de la liberación es liberarte. Y que el problema no es... Entonces, un poco lo que viene a decir Michael Walzer es que dice, sabemos que hay un objetivo, un lugar para vivir justo e igualitario. Sabemos que hay un desierto. Luego lo único que nos queda es juntar las manos y avanzar. Y yo creo que esa vieja imagen que está en nuestra conciencia, porque somos de esa cultura católica, cristiana, pues tiene mucha influencia en esto que viene ahora, ¿no? Porque lo importante de la travesía del desierto no es llegar al objetivo, es que cuando llega al objetivo ya no es el mismo que salió. Y yo creo que es el problema que tiene la unidad mal hecha, ¿no? Yo he vivido muy cerca siempre de Julio Anguita, ¿no? He trabajado con él los mejores años de mi vida y he tenido la suerte de estar con él los últimos años de la suya, ¿no? Porque era diputado por Córdoba y tenía el placer infinito de verlo toda la semana. Y cuando uno ve pues, las cosas que Julio decía y hacía, ¿no? Su permanente lucha por la unidad, ¿no? No de cualquiera, Anguita era muy quisquilloso en los programas, en las políticas. Lo que Anguita estaría diciendo hoy de este gobierno, mejor que el hombre esté muerto porque podía ser terrible. Pero Anguita siempre luchó por encontrar un camino de unidad, ¿no? Pablo Iglesias era muy amigo mío, ¿no? Desde que era de la Juventud Comunista, ¿no? Yo tuve que ver con algo en su formación
cuando era joven comunista. Entonces él vino a mi casa el mes de noviembre de 2015 a proponerme ir con Podemos en las listas electorales por mi tierra, por Jaén. Eran las elecciones en que estábamos divididos Izquierda Unida y Podemos. Yo estaba espiritualmente en ese momento mucho más cerca de Podemos que de Izquierda Unida en ese momento. Y luché para ir juntos y perdí en Izquierda Unida. Y cuando Pablo fue a ofrecerme la cabecera por Jaén, le dije que yo no iba a ir con él, que era mi amigo, porque yo era de Izquierda Unida y que yo no iba a levantarme contra Izquierda Unida. Que cuando consiguiera la unidad, sí que iría a la lista que él me dijera. Y estuvimos luchando mucho en Izquierda Unida, muchos de nosotros, para conseguir la unidad, y la conseguimos en junio del 2016. Pero fue ya muy tarde. Anguita, en diciembre del 15, dijo una frase terrible. Maldita la unidad que se impide por la sigla. Lo dijo en esa época. Y era criticando a Izquierda Unida. No digo si llevaba razón o no. Lo que digo es que luego, 6 meses después, ¿qué ocurrió? Que ya no fuimos capaces de sumar los votos de Izquierda Unida con los votos de Podemos. Y de nuevo el PSOE ganó las elecciones. Anguita, me lo dijo 500 veces, me dijo, ahí perdimos, Manolo, la partida. Porque si hubiésemos hecho el sorpaso en diciembre de 2015, el PSOE hubiese entrado en crisis y tendríamos una situación parecida a la de Grecia. En política es muy importante saber aprovechar el momento y tener talante unitario. Y ahora estamos en una situación muy parecida, pero es a la inversa. Porque el momento no es bueno, pero lo podemos hacer peor. Y tenemos que aprender. Y hay que aprender. ¿Y cómo hay que aprender? Que hay que hacer la unidad. Que hay que organizar la unidad. Y dar un mensaje de esperanza a la gente. Yo estoy convencido que eso se va a hacer. Yo estoy convencido. Yo no puedo imaginar, ni quiero ni puedo imaginar, que a las próximas elecciones autonómicas y municipales hayamos en 2 o 3 listas de la izquierda y diciendo barbaridades cada uno en las campañas electorales. Entonces yo espero, pero no lo espero por, hoy que estoy tan religioso, por prescripción facultativa cristiana y por la Madre de Dios y por Dios mismo, sino fundamentalmente por mi convicción de que hay suficiente inteligencia y sentido común en el PC, en Izquierda Unida y en Podemos para hacer un proceso unitario lo más amplio posible y de buscar a mucha gente que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo o no unimos o lo que vamos a tener es desastre permanente y el peligro de que desaparezca la izquierda como movimiento real en España. Yo he llegado a tener, yo cuando llegué de parlamentario, y tenía 71 compañeros en el Parlamento, cuando Anguita tuvo más, teníamos 21. Yo estuve con 71. ¿No te puedes imaginar? Cuando salíamos a hablar, cuando estábamos, que nos empujaba la gente, ¿no? Porque teníamos 71, ¿no? Y el cabreo que tenían todos con nosotros, ¿no? Empezando por el PSOE, ¿no? Que es capaz de odiar, siempre lo odia más el PSOE que nadie. Entonces, no odian. Y cuando llegaba esto allí, hablaba, pues llegaba y qué fuerza tiene. Tenía 71, ¿no? Ahora somos 35, ¿no? Entonces, somos la mitad de lo que éramos, ¿no? Entonces, no es un mal natural, inevitable, es que no lo hemos hecho bien. Y ahora no podemos hacerlo mal, que es, lo único que nos faltaba era que quítame de aquí este cargo, pues voy a pelearme contigo porque te nombré y no me quisiste como me merezco.
No. Y no la maté porque era mía. No, no. Hace falta ir un poquito más lejos, ¿eh? Yo no le echo la culpa a nadie, como os podéis imaginar, pero hace falta ir más lejos e intentar, hombre, ver un horizonte que permita a la gente, a la buena gente, podernos votar con decencia, sabiendo que vamos a luchar por hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que tenemos posibilidades, estoy convencido. Muy bien, bueno, pues ha habido últimamente ha habido quizá una línea que me parece que sería interesante para cerrar, y es que, decíamos por aquí, sabemos dónde vamos, ¿vale? Bien, pues sabemos dónde vamos, sabemos que vamos mal, pero si vemos el camino es posible que podamos darnos la vuelta, podemos cambiar el rumbo, y a mí me parece que lo que nos alumbra el camino, lo que nos ilumina es hacernos pensar, y creo que este tipo de reuniones en las que nos escuchamos, posiblemente aprendamos. Eso nos ilumina el camino para que, es verdad, si vamos mal, vamos a ver si somos capaces de dar la vuelta. Muchísimas gracias, Manolo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los